Entonces, muy bien. Para esta parte de acá, vamos a trabajar la primera parte del CRUD. Y en esta primera parte del CRUD va a ser el famoso listado. ¿Ah? En este caso, dentro del CRUD tendría que ser el real. Para ello, lo que sí necesitamos es ir a la carpeta principal. La carpeta principal en este caso está dentro de la unidad C, la carpeta SAM, la carpeta HT2. ¿Listo? Creamos una nueva carpeta y le puedo poner yo, por ejemplo, un nombre, matrícula. Esa va a ser mi carpeta, es donde voy a guardar todos mis proyectos y todos mis archivos en PHP. Pero antes de ello, yo necesito crear mi base de datos, ¿no? Me voy a ir a abrir mi MariaDB. Abro mi MariaDB. Voy a crear una base de datos. Ya les he dicho que primero hay que ver siempre, ¿no? Cuántas bases de datos tengo y qué bases de datos voy a utilizar. Le pongo use colegio, y le pongo show tables. Significa que voy a visualizar, por ejemplo, las tablas que se crean, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos ver que tenemos la tabla estudiantes y le podemos poner un desk de estudiantes y podemos visualizar. Por ejemplo, yo le hago un select asterisco estudiantes. Acá puedo darme cuenta de que son datos que yo ya había guardado dentro de mi tabla de estudiantes y que ahora yo los podría mostrar o dependiendo como yo quiera tener un tratamiento de estos datos, ¿no? Entonces, estos datos ya han sido creados en la clase pasada, y así que vamos a empezar a partir de esta tabla, ¿ya? Tenemos nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, celular, DNI y dirección. Entonces, para ello, una vez que ya tengo ya la conexión hacia mi base de datos, lo único que me queda ahora es empezar a crear los archivos, ¿no? Como primer archivo, ¿ya? Que voy a crear, definitivamente va a ser pues mi conexión. Conexión.php. ¿Listo? Entonces, puedo esto trabajarlo, por ejemplo, con el Sublime, ¿no? O puedo de repente elegir, digamos, Visual Studio Code, dependiendo de cómo, por ejemplo, ustedes quieren trabajar estos proyectos. Por lo general, siempre se suele abrir, ¿no? Todo el proyecto desde carpeta para que más o menos vaya el Sublime abriendo pues todo el proyecto. Entonces ahí tenemos nuestra carpeta, cerramos esta ventana. Y en esta parte de acá en el archivo de conexión, ¿no? Que básicamente está con la tabla, perdón, la carpeta matrículas, voy a empezar a crear códigos en PHP, ¿no? Entonces, para que esto funcione, sencillamente tengo que darme cuenta que en esta parte de acá debe estar en PHP, ¿no? Seleccionado PHP, entonces simplemente ahora escribo PHP y tecla tabulador y automáticamente me va a generar el código fuente. O perdón, las etiquetas de PHP, ¿no? Y cuando vayamos ya a trabajar, por ejemplo, la parte de la conexión, esto lo hacemos ¿por qué? Porque si no, este archivo tendríamos que estar escribiéndolo en en todos los archivos que yo los necesite, ¿no? O cada vez que lo llame. Pero cuando lo trabajamos con un archivo separado, significa de que yo voy a llamarlo eh, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Por ejemplo, voy a crear mi primera variable, que puede ser MySQL, o Connect, o como uno desee, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner MySQL, es una variable, MySQL. Le voy a poner primero a la palabra new, que voy a instanciarlo. ¿Y qué cosa voy a instanciar? Voy a instanciar MySQL. La librería es MySQL, ¿no? Entonces, esto de acá tiene parámetros.
Y los parámetros son pues aquellos datos que yo tengo, ¿no? En mi base de datos. Por ejemplo, cada vez que yo ingreso a mi base de datos, le pongo una contraseña, o a veces, si la configuración se da por defecto, entonces automáticamente ingresa, pero está ingresando, por ejemplo, al usuario de tipo root, ¿no? Y que mi base de datos está, pues, configurada como localhost, ¿no? Entonces, es que por defecto siempre le ponemos localhost, ¿ya? En este caso, la primera parte está dirigida hacia mi servidor. La segunda parte está dirigida hacia el usuario dentro de mi base de datos, ¿no? Puedes crear muchos usuarios en una base de datos, pero en este caso yo creé una base de datos. O bueno, cuando instalas tu base de datos, tienes que este usuario root, ¿ya? Y este usuario root va a tener obviamente una contraseña. Yo le puse del 1 al 8 y definitivamente vas a tener también una base de datos, ¿no? Correcto. Y al final, entonces, ya tendría instanciada la clase y lo único que me queda ahora es utilizarlo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo determinamos si realmente esto funciona o no funciona? No puede ser que no funcione. Y si no funciona, eh, con los parámetros que yo necesito, definitivamente pues no va a funcionar nada de lo que yo necesito. Así que por ahí necesito que me salte algún tipo de error. Entonces voy a hacer una pregunta, ¿no? Y para eso tenemos que usar condicional. El if determina qué es, qué tipo de error me puede estar saltando, de acuerdo a lo que yo le diga, ¿no? Por ejemplo, le pongo la variable, le digo ley, y esto me va a botar, digamos, con un valor, con ¿ya? Lo que básicamente va a pasar en este momento es de que me salga un mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir acá, ¿no? Eh, pero no se pudo poner, ¿va? Va a ser. Y de lo contrario, yo, por ejemplo, le pondría un false, ¿no? Y le diría, ¿no? Si queremos, le podemos cambiar ese día por un otro, ¿no? La idea es que nos muestre, pues, bueno, entonces acá, por ejemplo, yo le puse si se conectó o conexión exitosa, ¿no? Exitosa a la vez, ¿no? Entonces yo guardo este archivo, ya a una nueva pestaña. Dentro de esta pestaña le voy a poner pues localhost y le voy a poner, entonces tengo el archivo de conexión.php y efectivamente me dice que la conexión es exitosa a la base de datos, ¿no? Entonces sabemos que con los parámetros que le hemos mandado, ¿no? eh, de configuración, definitivamente me va a servir. Pero imagínate que tú te hayas olvidado de colocar, por ejemplo, el número 8, ¿no? En este momento te va a mostrar pues todo un error, ¿no? Para eso se coloca la primera parte, ¿no? Pero yo no necesito si realmente está conectado o no. Lo que sí necesito es que me muestre el error en algún momento. Si me muestra un error en algún momento, es lo que quiero saber, ¿no? Para determinar si hay un error. Lo ideal es de que una vez conectado, sencillamente pues no te salga nada, ¿no? Y cuando no te sale nada, automáticamente tú ya vas a poder, eh, o ya sobreentiendes, ¿no? Que la conexión es exitosa. Pero si hay un error, entonces te va a salir pues la otra parte. Ahora, me voy a ir a esta parte. Voy a crear un nuevo archivo, ¿ya? New file. Por ejemplo, le voy a poner listar.php, ¿no? Entonces acá, lo que yo básicamente tengo que hacer es, primero, veo las etiquetas de PHP y voy a crear una primera variable. Ya depende de cómo uno quiera poner la variable.
para, por ejemplo, hacer mi consulta, ¿no? Select asterisco, ¿no? Estudiar. Esto depende, por ejemplo, mucho de que digan, ¿no? Esta misma consulta que está acá es la que estoy colocando en este punto, ¿va? Entonces, pues es requisito, ¿no? Aprender eh, agarrar o manejar base de datos desde consola, porque fácilmente tú te puedes ir y utilizar, por ejemplo, algún IDE que te ayude o como PHP Miami, pero si no entiendes al final bien una consulta cómo está estructurada, pues es al momento de querer hacer tu consulta, pues no vas a tener los mismos resultados, ¿no? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Entonces, a partir de acá, yo voy a generar otra variable que sea, por ejemplo, resultado, ¿no? Y le voy a decir que esto va a ser igual a lo que tiene, por ejemplo, MySQL, ¿ya? Pero ahorita vamos a determinar, por ejemplo, ese MySQL, eh, cómo es que debería ir, ¿ya? Y por qué se va a venir hacia ese lado, eh, como MySQL. Recordemos algo, ¿no? Que habíamos creado un archivo que se llama conexión y nuestra variable está colocada de esa manera, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ahora, lo que yo necesito es, ¿no? Jalarlo hacia el archivo que yo quiero. Entonces, para ello, existe una palabra, más ejemplo, que se llama equal, ¿no? Que lo requiere, y le voy a decir, pues, que me jale el archivo conexión.php. ¿Listo? Entonces, cuando yo le digo require conexión.php, significa de que estoy jalando en una línea de código fuente estas 4 líneas de código fuente, ¿no? Y yo no tengo que volverles a escribir, que simplemente le digo, voy a utilizar esta variable. Y al utilizar esta variable, ¿no? Le estoy diciendo que el resultado va a ser igual a MySQL, ¿no? Y que haga la consulta a lo que ya se había hecho, digamos, como una consulta. O sea, que se ejecute esa acción. Y lo va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, va a trabajar mi PHP. Ahora, recordemos que eh, para mostrar datos del PHP nos pueden salir en narra, nos pueden salir a través de formatos JSON, etcétera. Pero siempre el PHP va a ir acompañado pues, de su querido HTML, ¿ya? Eh, y para eso necesitamos, por ejemplo, yo le pongo acá HTML y automáticamente le doy tabulador y automáticamente toda la estructura del HTML se va a crear. La vez pasada les había hablado, ¿no? Cómo es que trabajaba acá el árbol Doom, ¿no? Y cómo es que yo tenía que organizar todos los archivos. Entonces, en esta parte de acá, yo me voy a ubicar en el botón, ¿ya? Ahí es donde yo tengo. Por ejemplo, yo puedo trabajar desde decirle, por ejemplo, que voy a crear una tabla, ¿ya? O le puedo decir también que simplemente quiero cierto tipo de datos. Por ejemplo, yo le voy a decir que quiero hacer una tabla, ¿ya? Y esa tabla va a tener dos cosas, ¿no? Uno, que tú puedes utilizar con TR, ¿ya? Que básicamente el TR sería una, una tupla, una fila, ¿ya? Y dentro del TR tú le puedes poner ustedes, ¿no? Que vendrían a ser las columnas. En este caso, he creado, por ejemplo, acá, ¿no? Digamos, una columna 1, C1, y acá la columna 2, pero todo está dentro de una fila. Si yo quisiera otra fila con las mismas dos columnas, ya lo tengo acá, ¿no? Pero con el HTML5
se ha ido un poquito mejorando esta idea y esto se traduce hoy en día como un table head, ¿no? Una cabecera que básicamente dentro de una tabla va a ser la primera parte que va a salir con los nombres, con los títulos y todo lo demás. Pero dentro de esto yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero que mi TR, ¿no? Y acá le voy a decir que voy a crear pues mis TRs. Por lo general, siempre se hace de esta forma, ¿no? O sea, es más entendible, digamos, ponerle acá código. Sabemos que si lo pongo de esta forma, también lo funciona. En realidad, el TR es la fila, y lo que estoy creando dentro del TR son las columnas, ¿no? Pero no hay problema si tú lo manejas de esta forma. Pero tú ya entiendes automáticamente que cuantos TRs tú veas dentro de un TR, significa que estás utilizando pues, en esa fila la cantidad de columnas. Por ejemplo, yo le voy a poner apellidos, ya, le voy a poner apellidos, y me voy a ir acá a mi, cuando sabemos que conexión ya funciona, a ver si le voy a poner lista punto PHP, ok, le pusimos desayuno, ok, listo. Entonces, si se dan cuenta acá, me está saliendo la primera parte, ¿no? Que sería, eh, o sea, la cabecera de una tabla, ¿no? Mientras vaya escribiendo yo más código, por ejemplo, acá, le voy a poner el sexo, poner el sexo, poner, quiero poder ponerle los campos. Y, dependiendo ya de o sea, esto va a determinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si alguien quiere ver cómo queda esto en realidad, entonces acá tendría que tener un atributo que se llama border igual a 1. Entonces, ya estaríamos viendo, por ejemplo, que existen dos campos, los espacios ahí vacíos, y el resto pues está siendo organizado ahí, de acuerdo a la cantidad de espacio que se necesita, ¿no? Por letra. ¿Ah? ¿Qué más viene? Ahora voy a crear la segunda parte, ¿no? Que vendría a ser mi famoso pivot, ¿ya? Ya tengo la cabecera, ahora necesito mi famoso pivot. Recuerden que también existe el pivot, ¿no? La parte del pie. Así que no hay problema. Pero en este caso lo que yo voy a trabajar es, ¿no? Dentro del keyboard, eh, yo le voy a decir a PHP que vaya dando vueltas, ¿no? ¿Y cómo va a dar vueltas? O sea, yo le voy a poner, por ejemplo, acá las líneas de PHP y le voy a decir que empiece a trabajar con el famoso while, ¿no? Entonces, while, le voy a crear una variable que se va a llamar row, ¿no? Y le voy a decir, o sea, row que significa, sí, ¿no? O sea, tú le puedes poner cualquier tipo de variable mientras menos sea el texto, la idea es de que tú lo entiendas correctamente. Esto va a ser igual a lo que a nosotros habíamos hecho acá, a esta variable. O sea, hasta acá ya le hicimos la consulta, ya se ejecutó, pero ahora lo que yo quiero es cargar esos datos, ¿no? Y esos datos, ¿cómo los voy a cargar? Los voy a poner en un fechar, ¿no? En un array que empiece a cargarlos dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga dentro de mi tabla, ¿no? Entonces, yo le voy a decir acá, ¿no? Que la variable row, ¿ya? Vaya a tomar los datos que se tienen ahorita en resultado y por ende el resultado se vaya a volver en un famoso fetch, ¿ya? Entonces, escribimos fetch, guión, entonces, y eso que, bueno, sean arrays asociativos, ¿no?
Entonces yo le voy a decir ahí, MySQL, como estamos trabajando con el MySQL, y ya, que sea de tipo asociativo. Entonces hasta acá, esto lo que yo estoy escribiendo, básicamente va a dar vueltas mientras exista la, por ejemplo, ¿no? Si existe 10 tuplas dentro de tu tabla, entonces va a dar 10 veces, ¿no? Por eso le dices, esa es la condición. Mientras, ¿no? Existen estos datos. Ahora, una vez que ya se ve, entonces acá yo voy a cerrar esta parte del PHP. Ahí. Entonces me voy a ir un poco más abajo y le voy a decir lo siguiente, ¿no? Que, bueno, PHP puedo, digamos, a ver acá, inicié PHP, terminé PHP, ¿listo? Hasta acá requiero, porque el resto tiene que ser HTML, ¿no? Si yo quisiera poner HTML dentro de PHP, bueno, cada rato tendría que ponerle un eco y entre comillas, y me va a estar reformateando, pero eso me va a generar mucho más trabajo. Pero lo normal es de que yo agarre ciertas partes de código fuente PHP, como por ejemplo en este punto, no requiero mucho PHP, hasta ahí está bien. Y acá ya le voy a decir, ¿no? El famoso TR. Entonces, mi TR, dentro de mi TR le voy a poner un TD. ¿No? Pero este TD va a tener un dato. ¿Cuál es el primer dato que yo debería de tener? Es el código. O sea, este código. Para mí el código en el campo es ID. Si yo le pongo estudiantes, significa que me va a dar todos estos campos, ¿no? Yo le voy a poner un ID. Este ID es el primer campo. El segundo nombre, apellido, sexo, celular. O sea, tengo todos estos datos que traducidos, por ejemplo, a la consulta, me va a mostrar esto, ¿no? Si yo quiero mostrar la fecha de nacimiento, tendría que automáticamente poner esta consulta, pero si no, tendría que ser como que un arreglo matemático, ¿ya? Pero eso ahorita lo vamos a ver en el campo de. Entonces acá, en TD, le voy a decir, y otra vuelta voy a abrir PHP, porque solamente necesito en ciertos puntos PHP. Entonces, pero igual PHP se va entendiendo y como que se va, ya tengo código fuente PHP acá arriba, acá abajo, para mí, para él, para PHP es lo mismo, ¿no? O sea, lo va a entender de la misma manera. Entonces, por ejemplo, acá voy a crearme la variable, perdón, voy a utilizar la variable row, porque acá está row, ya se cargó. ¿No? Y como es un array asociativo, o sea, ya se ha generado por un array, entonces yo le voy a decir que en este punto, ¿no? Me muestre el primer campo. ¿Cuál es el primer campo que yo tengo? Es el ID, ¿no? Y el ID es el que va a trabajar. Entonces acá al final le voy a poner, vamos a ver, me está botando un error. Dice que la constante está mostrándome el error. Vamos a ver dónde está, ¿no? Error. ¿No? Simplemente agarramos y vamos a empezar a revisar nuestro código. Entonces, vamos a vamos a ver el primer error que estoy acá, que definitivamente pues, y bueno, nos muestra otro error y dentro de este error es este. Recuerden que este while, para que pueda trabajar dentro de toda la estructura, nos va a pedir que básicamente sea el while. Entonces, lo que acá voy a hacer básicamente es terminar con con esta línea. Empieza acá y termina acá. Entonces, me evito de estar imprimiendo a cada rato HTML y muestro, por ejemplo, todos eh, los campos que necesito. Y vamos a ver. Entonces ahí ya termina el 1, 2 y me va a mostrar siempre y cuando haya más datos. Entonces acá solamente me quedaría rellenar los campos, ¿no? Nombres, dando el siguiente campo que es un apellido. Vamos a ver.
como hemos hecho ese asterisco son estudiantes, entonces vamos a ver acá. Creo que acá el texto es sexo. Entonces le ponemos el mismo campo. Sexo. El cuarto es sexo, ¿no? Entonces ya lo vamos a actualizar. Y que nos muestra. Ajá. Acá tenemos una pequeña observación. El tipo de campo nos está dando como nosotros vamos a ver. Y, ok, no tiene bien. Y bueno, nos muestra año, mes y día, tal como está en este momento nuestro parámetro, ¿no? O sea, tal y conforme está, nos vamos a ver. Entonces, por ejemplo, le voy a poner la dirección y acá le ponemos acá y nos vamos a ver. Muy bien, perfecto. Entonces, y bueno, acá también, dependiendo cómo queramos trabajar esta parte, ya, por ejemplo, ya no entraría tanto PHP, sino que ya tendríamos que trabajar ya con otra regla. Pero de todas formas, vamos a ver qué podemos hacer. Más o menos la idea es de que nos salga un preliminar, ¿no? Cada vez que se arregla un objeto, tiene que se eliminar o actualizar. Entonces, pues cada vez que yo le haga clic en eliminar o actualizar, básicamente voy a tener, ¿no? Esto. Empezar, vamos a ver. Entonces, obviamente que sí tengo que ponerlo en un href, ¿no? Y obviamente que tengo que mejorar, ¿no? ¿Cuál es la idea de generar esta tabla? Es empezar a trabajar con los famosos data tables, ¿no? Eh, estos data tables es ya es un trabajo que está hecho básicamente en jQuery, ¿no? Que a veces ya viene trabajado con CSS y todo lo demás. Y bueno, esta estructura de esta tabla es a la que vamos a llegar, ¿no? Trabaja básicamente con jQuery. Y tendríamos que bajarnos o descargarnos los CDNs, ¿no? Tanto del JS y del JavaScript. Entonces, por ejemplo, esta estructura nos ayuda, ¿no? Nos va a decir, nos va a, uno, por ejemplo, paginar, ¿no? Va a paginar esta parte, Ay, ¿ya? ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte de acá es interesante, porque tú agarras y le dices que quieres solamente visualizar 50 datos y te pone los 50 datos y si te das cuenta en este punto, por ejemplo, hace de que pueda trabajar, digamos, eso le llamamos paginación, ¿no? Eh, 25 lo divide en la cantidad que tenga, ¿no? Por lo general, viene por defecto configurado en 10. Tú lo puedes ver, la configuración va avanzando, pero de todos esos datos que tú tienes acá, por ejemplo, te puedes poner, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, va buscando dentro de todos ellos, digamos, algo que iguale a esto, ¿no? A esta palabra, a este criterio de búsqueda, y automáticamente es como que fuera un autocompletar, ¿no? Porque, bueno, hacer un autocompletar en PHP y MySQL es fácil, pero el proceso o la carga que se vaya a trabajar dentro del servidor es fuerte, ¿no? Porque a cada rato vas a hacer una petición por cada letra que tú pongas. Por ejemplo, si tú le vas a poner un T, haces una petición y le vas a seguir poniendo, por ejemplo, de doble y haces otra consulta y otra consulta y otra consulta y eso se hace un poco pues lento, ¿no? En este caso, lo que hace Data Table es de que sencillamente lo carga ya, ¿no? Toda la búsqueda que has hecho y a partir de ahí puede ser un autocompletar, pero es un autocompletar que está directamente trabajado ahí, ya no necesita hacer, digamos, una consulta hacia tu base de datos.
Entonces, como ustedes están notando acá, ¿no? Hemos visto de que ya podemos visualizar o ya podemos listar aquellos datos que están dentro de mi tabla. Por ejemplo, si yo quisiera hacer acá un inserinto, ¿no? Estudiante, pues le voy a poner un componente que es autoimplementable en el campo Juan, Pérez, ¿no? Y bueno, si solo quisiera llenar estos datos, tendría que poner, por ejemplo, acá, ¿no? El ID, coma, los nombres. Entonces, eso ya ingresó a mi cuenta. Entonces, el resto por defecto ingresé uno porque solamente le he dicho, no quiero ingresar 3 datos y quiero que me muestres esos 3 datos. O bueno, estos son los 3 datos, los parámetros que te estoy mandando. Entonces, para las actualizas y te das cuenta de que el resto está en blanco, ¿no? Claro, esta parte sigue saliendo como actualizar el línea. Entonces, a la siguiente sesión que tengamos, vamos a trabajar. Primero, le vamos a dar todo lo bonito de lo que es el Bootstrap, ¿no? Porque recuerden que el Bootstrap es un framework que nos ayuda bastante pues, en el frontend, ¿no? Entonces basta con copiarnos los CDNs, si ya trabajamos con Internet, solamente bastaría tener los CDNs y automáticamente pues trabajar con digo, dependiendo de todo lo que tenga pues buscar. Entonces, eso lo vamos a ver a la siguiente clase.